Buenos días. A nombre del Movimiento por la Ciencia y la Marcha por la Ciencia le damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa convocada por el Movimiento por la Ciencia. Nos encontramos actualmente en las instalaciones del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Es viernes 22 de abril del 2022 y bueno, queremos agradecerle su presencia y la atención a esta rueda de prensa. Le paso la palabra a mis compañeras para que se presenten. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Hernández Pacheco, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Investigadores de los Institutos Nacionales, Instituto Nacional de Salud, y vengo hoy como miembro del Movimiento por la Ciencia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Elsa Quesada, del posgrado de la UNAM, y bueno, vengo en nombre del Movimiento por la Ciencia como mis compañeros. Muy bien, mi nombre es Mario Francisco Ávila Mesa, soy secretario de Cultura en el Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, y en esta ocasión también vengo a nombre del Movimiento por la Ciencia como parte de la Comisión de Prensa y Propaganda. Muy bien, el Movimiento por la Ciencia somos una organización de trabajadores de la ciencia que une diferentes sectores como son estudiantes, posgraduados, trabajadores, académicos, investigadores, auxiliares, entre otros, que buscamos interrelacionar a la comunidad científica y también buscamos concentrar y coordinar las demandas y acciones de los diferentes movimientos en pro de la ciencia en México. Tenemos como misión generar conciencia en la comunidad científica acerca de las condiciones en las que se realiza la investigación en México. Y tenemos los siguientes ejes rectores. Bueno, el Movimiento por la Ciencia ha estado trabajando con las siguientes líneas de trabajo. Son la ciencia como bien común, que es que la ciencia sirva a la humanidad positivamente. La toma de decisiones con información basada y es que el conocimiento llegue a quienes toman las decisiones. La educación científica de vanguardia que debe de evitar las tendencias reduccionistas a críticas descontextualizadas y las evaluaciones estandarizadas. Además, la diversidad e inclusión, que es no a la discriminación para darle la oportunidad de la ciencia y bienestar para todos. Y finalmente tenemos dos puntos que se van a ir desarrollando en esta rueda de prensa, que es sobre el financiamiento de la investigación científica y sus aplicaciones y los trabajadores de la ciencia. Muy bien. En este evento queremos mencionar un par de situaciones que están relacionadas a el movimiento por la ciencia en México, específicamente a el evento que realizamos cada año desde el 2016 como Movimiento por la Ciencia, específicamente la Marcha por la Ciencia. Vamos a dar ese anuncio un poco más adelante, y también queremos abordar diferentes temas que están relacionados a las condiciones laborales del sector de trabajadores de la ciencia, la educación, la tecnología y la cultura en nuestro país. Tenemos que en recientes años hemos venido experimentando una serie de cambios en las condiciones laborales y en la forma de realizar los trabajos de este sector, en donde se ha ampliado el uso de las tecnologías de la informática y que se han acentuado mayormente ahora en esta situación que hemos vivido a nivel mundial, que fue la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que nuevas tecnologías se han implementado en nuestros lugares de trabajo y que de la misma forma también se han modificado muchas de las condiciones en las que se llevan a cabo las actividades tanto de desarrollo, difusión, educación y desarrollo de la cultura también y de la ciencia. Entonces, bueno, ante esta crisis sanitaria, pues se ha acelerado este proceso de digitalización de la economía. También es cierto que se sumó a una crisis económica que se viene dando desde hace ya varias décadas, la más inmediata en el 2008 y 2009. Entonces estamos en una situación mundial
pues un crecimiento bajo de la economía y una situación más precaria para el sector de los trabajadores de la ciencia. ¿Sí? Son políticas que se vienen dando por pues la política económica neoliberal, capitalista neoliberal. Tenemos que el objetivo de estos cambios en la forma en la que se desarrolla la investigación y la educación a nivel mundial, bueno, tiene el objetivo de acortar los medios de producción en cuanto a los tiempos, ¿no? Es decir, acortar los tiempos sociales del proceso productivo y la generación de conocimiento, ciencia, tecnología y cultura. Por otro lado, tenemos que es innegable que la actividad y desarrollo de la ciencia hace de un país no solo una nación preparada, sino que además provee de herramientas que permiten afrontar los problemas de la sociedad moderna de manera eficaz y eficiente. Sin embargo, en nuestro país, el sector de los trabajadores de la ciencia y la tecnología, específicamente a los estudiantes, pasantes y recién egresados, los que van a ser los futuros investigadores y científicos de nuestro país, bueno, se encuentran bajo una situación que no lo reconoce como trabajadores de la ciencia, como sector de trabajadores, sino que únicamente se les apoya de manera limitada con una beca, ¿no? Que con una beca que en estos tiempos, bueno, se ha venido disminuida desde el cambio, por ejemplo, del pago de estas becas que antes se tasaba en salarios mínimos y a partir del 2016 se viene dando en UMAS, ¿no? En las llamadas unidades de medida de actualización. Eso ha repercutido en una disminución de estas becas, además de que, bueno, este proceso de pago genera una inestabilidad laboral, genera también una precarización de esta labor como científicos y como futuros científicos, en las que no se les da una certeza justamente para poder cubrir sus necesidades elementales, tanto personales como familiares. Eso por un lado a los estudiantes, a los egresados, recién egresados o los pasantes, tanto a nivel superior como a nivel posgrado. Por otro lado, tenemos también la precarización de los salarios para el sector de los trabajadores de la ciencia y la tecnología y la cultura, ¿sí? Tenemos un modelo en el cual se ha tratado de sustituir los incrementos salariales por medio de solamente incentivos económicos que, lejos de dar una estabilidad salarial y laboral, pues fomentan la competitividad entre los mismos elementos de trabajadores de la ciencia y, bueno, la precarización también de los modelos educativos y de los modelos de investigación, ¿no? Con el objetivo de cumplir con una cierta meta de productividad, se ven disminuidas tanto la calidad de las investigaciones como como los salarios reales de los trabajadores de este sector. Esas son algunas de las condiciones que tenemos actualmente que están afectando al sector de los trabajadores. Por otro lado, también tenemos una serie de legislaciones, de modificaciones de ley, de modificaciones de jurisprudencias que han afectado a este sector de manera importante, entre las cuales, bueno, tenemos la conocida reforma de la Ley Federal con su respectiva norma oficial mexicana de seguridad en el teletrabajo, la reciente firma del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Tenemos también en puerta lo que es el anteproyecto de iniciativa de ley para
el sector de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Tenemos la ley de remuneraciones de servidores públicos, el cambio de cotización, como ya mencionaba, de salarios mínimos a unidades de medida de actualización. Tenemos diferentes decretos de modificación e incluso extinciones o pretensión de extinción de algunos institutos dedicados a la investigación en nuestro país. Y entre otros, el caso del cambio de la jurisprudencia 196 para organismos públicos descentralizados del gobierno federal, que ha venido también a repercutir en las condiciones laborales de los centros, de los organismos públicos descentralizados dedicados a la ciencia y a la tecnología en nuestro país. De lo cual, bueno, nos va a hacer alguna mención la compañera Guadalupe, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues sí, de entrada, tanto la educación, la cultura y en particular la ciencia y tecnología está proporcionada mayoritariamente por instituciones de gobierno, instancias gubernamentales a los diferentes niveles, por lo que entonces quien se constituye como patrón es el gobierno mismo. Y sumado a la contraposición natural que hay entre patrones y trabajadores, tenemos ahora en contra esta sustitución de la jurisprudencia 196 por la 1021, que fue solicitada por la Suprema Corte de Justicia, por lo que hay que ubicar de manera precisa en dónde está el kit, dónde está el hilo conductor de esta conducta que se viene dando y que está afectando a las y los trabajadores en ciencia y tecnología. Este cambio de jurisprudencia ha dado una herramienta en particular a todos estos patrones de las diferentes instancias gubernamentales para golpear y disminuir el trabajo y lucha de los trabajadores por mejores condiciones. Problemáticas que tenemos en todos estos centros, como ya lo dijo nuestro compañero, y que además se ve afectado o sumado con el hecho de que no ha habido un aumento en el número de los trabajadores en casi todas estas instancias, de manera que se acaban las plazas y están disminuyendo, la edad de los trabajadores también influye, muchos ya están, alrededor del 50% de todas las instancias están en edad de jubilación. Hay una precarización al interior y bueno, entonces la lucha natural para mejorar las condiciones, mantenerlas y cambiar las condiciones de trabajo se ve disminuida por este cambio. Un ejemplo que tenemos al respecto es el que se llevó a cabo con los compañeros de Sutinahoe, en donde la jueza de distrito en materia laboral, Karime Pérez Guzmán, dio lugar a que no se llevara a cabo la revisión contractual, porque dijo que como con este cambio de jurisprudencia se tiene que definir si se está en el apartado A o en el apartado B pueden hacer el cambio, entonces si no me corresponde y lo hacen a un lado, si les corresponde, como no me corresponde, entonces lo alargan, y esto hace de que, dado que se hace dentro del proceso está el emplazamiento a huelga, el hecho de que ellos alentan esta situación y que se niegan a ver una negociación está presionando a los trabajadores para que se vayan a huelga. Pero vemos el caso de Sudnotimex, en donde una huelga de más de 2 años están tratando de que los trabajadores se vayan a una huelga en el más puro estilo de Carlos Salinas de Gortari, de no te veo, no te escucho, luego entonces no existes. Esto tenemos que contraponerlo. Sabemos que se están moviendo con todos los cambios que se están haciendo, se están pisando callos, se están alterando los cotos de poder y necesitamos, es importante que los trabajadores en la ciencia, las y los trabajadores en la ciencia sean visibles y haya una unidad, una unión de todos los trabajadores, y esto se puede lograr y los invitamos a que todos los trabajadores de cultura, de educación, ciencia y tecnología marchemos este 1 de mayo para, a pesar
de los plomazos de la jurisprudencia o cualquier otro, existimos y seguiremos en la lucha. Gracias, compañeros. Muy bien, bueno, pues sí, esas son unas de las consecuencias de este cambio de jurisprudencia que nos menciona la compañera, entre otras afectaciones en la actualidad a las condiciones de los trabajadores de la ciencia y la tecnología. Por eso el llamado que hacemos en este momento a marchar de manera unificada, como lo menciona la compañera Guadalupe, el próximo 1 de mayo como un sector, como un bloque de trabajadores de la ciencia, de la tecnología y la educación. En ese sentido, bueno, hasta la fecha no tenemos concretamente la hora y el lugar de partida de la marcha, pero bueno, estaremos al pendiente y lo haremos llegar a través de los medios de comunicación para poder acudir a este llamado que hacemos en este momento. Continuando también con el tema de las condiciones laborales para el sector de ciencia, tecnología y cultura, además de este cambio de jurisprudencias, además de esas leyes que están entrando con mucha fuerza y que de alguna forma también están afectando las condiciones laborales, tenemos entre otras, por ejemplo, el caso de los trabajadores de la educación, y en la mayoría de las dependencias gubernamentales de ciencia y tecnología se tiene un mínimo de trabajadores de base, y es una problemática muy actual porque una mayoría de trabajadores eventuales está desplazando justo la materia de trabajo en nuestros centros laborales, ¿no? Tal es el caso de los trabajadores, profesores, técnicos académicos, profesores de PROMEP, de diferentes tecnológicos, universidades, centros de investigación, del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿sí? Entonces tenemos que instituciones públicas mantienen reducida la plantilla de trabajadores, ocultando la subcontratación que, dicho sea de paso, en esta reforma de la ley laboral se está autorizando, se está poniendo ya como legal este tipo de subcontratación, aunque desde hace años, desde hace ya bastante tiempo se ha venido dando una lucha por parte de organizaciones sindicales y organizaciones laborales por desaparecer esa simulación de contratación de trabajadores. Sin embargo, bueno, se oculta esta subcontratación con nombres como eventuales, llamarles eventuales a los trabajadores que contratan por hora, por semana, por mes, o ya sea por el artículo 3000 de la ley, las cuales buscan ocultar la relación laboral y niegan los derechos laborales de los trabajadores, tales como la antigüedad, prestaciones de fin de año, entre otras, ¿sí? Tenemos también el caso de las plazas de investigadores cátedras CONACYT, o los investigadores que pretenden entrar o mantener su reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Investigadores, ya que en el primer caso, en el caso de los cátedras, los jóvenes que lograron obtener una contratación temporal como investigadores cátedras, hoy por hoy se encuentran en un movimiento por el reconocimiento de sus derechos laborales y contratación a través de la creación del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT, Sintracátedras, que responde a la imperiosa necesidad de corregir los irregulares nombramientos como personal de confianza en contra de la dependencia siempre precaria y condicionada a decisiones presupuestales federales para la continuidad del programa Cátedras, y en contra de la incertidumbre laboral relacionada con la evaluación, en ocasiones discrecional y subjetiva, que determina su permanencia laboral. Esto conlleva y refuerza esta política de incertidumbre laboral a nivel nacional de este sector de trabajadores. Bien, entre otras medidas, ¿no? Por ejemplo, el nuevo reglamento para ingreso, para permanencia o promoción del Sistema Nacional de Investigadores,
la mencionada desaparición de fondos y de, ¿cómo se les llama? Fondos y fideicomisos de apoyo a la ciencia y a la cultura, ¿no? Y bueno, entre otras condiciones que prevalecen para el sector de los trabajadores. Bien, vamos a continuar ahora con un anuncio de parte del Movimiento por la Ciencia respecto al evento que realizamos cada año de la Marcha por la Ciencia por parte de nuestra compañera. Bueno, este texto hace referencia al Día de la Tierra, que es este 22 de abril que se conmemora el Día de la Tierra. En consecuencia, los científicos del mundo alzamos una vez más la voz para defenderla. Hoy, hace 52 años, miles de personas se salieron a protestar por la contaminación en las ciudades. Los cielos eran grises y las aves caían en la calle. Pero en consecuencia de ese día, científicos y población se unieron para decir basta, y las cosas han cambiado desde entonces, gracias a los aportes de la ciencia y la presión social que originó una política y acciones ambientales que sin embargo fueron insuficientes para evitar el cambio climático. La ciencia ha reunido suficiente evidencia para demostrar a todos que la crisis ambiental en que vivimos es consecuencia directa de las actividades humanas. Sin embargo, los que toman las decisiones continúan haciendo caso omiso de las advertencias de los científicos, de las evidencias e inclusive de las comunidades que ya están viviendo en carne propia las consecuencias del cambio climático y la sobreexplotación. La Tierra se encuentra en una situación medioambiental crítica, después de muchos años de sufrir una sobreexplotación de recursos indiscriminada, principalmente promovida por la ambición humana y el predominio de quienes toman decisiones con base en maximizar las ganancias y a costa de hasta la vida misma. Es por esto que denunciamos la inacción y exigimos que se tomen decisiones urgentes. Para ello, pareciera que la vida de otras especies en el planeta es prescindible. La ciencia ha dejado claro que sin nosotros habitantes de la Tierra, la humanidad sería incapaz de sobrevivir. Vivimos una época en la que podemos recolectar una enorme cantidad de datos, una época en la que los humanos tenemos mayores capacidades de generación de conocimiento que nunca. En contraste, vivimos también en una era de desinformación y manipulación que ha alcanzado proporciones preocupantes. A la fecha, el mundo ha pasado por 2 años de pandemia y enfrenta una guerra más que agrava la situación económica de los pueblos. Hoy está claro que la contribución de los científicos para la toma de decisiones es más importante que nunca, y sin embargo la ciencia está en peligro. Los científicos en México nos organizamos hace 6 años para realizar la Marcha por la Ciencia, y desde entonces hemos denunciado las decisiones del gobierno, en especial el gobierno de México, que reduce la capacidad científica. Tenemos las becas de los estudiantes que se han perdido más del 50% en su monto, esto por el cambio de referencia que es ahora la UMA. Las universidades y tecnológicos del país tienen más del 70% de sus plantillas de profesores en una situación precaria. Los profesores e investigadores tienen una excesiva tarea administrativa y docente, reduciendo sus posibilidades de realizar investigación al mínimo, no por el exceso de trabajo, sino también por la ausencia de presupuesto y equipos mínimos para la realización de experimentos y toma de datos. Dado este panorama, consideramos que es necesario alzar la voz hoy, 22 de abril, para defender la Tierra, denunciar la inacción de los tomadores de decisiones e incorporarnos a las calles como trabajadores de la ciencia este 1 de mayo. El Movimiento por la Ciencia convoca a todos los interesados a salir a alzar la voz por la ciencia y cultura en nuestro país. Se convoca a todos los estudiantes, profesores, investigadores, técnicos académicos, divulgadores de la ciencia y público en general a construir una agenda en defender la ciencia y para realizar acciones colectivas este jueves 10 de noviembre, que es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 2022, porque sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias. Bien, continuando con este evento, no sé si desean hacer alguna pregunta las personas que están presentes o si vía las redes sociales tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos la presencia de diferentes compañeros de Ciencias TV, también el compañero Giovanel, de STRN
Quisieras. Pues empezamos por si aquí tienen alguna. Si hay alguna pregunta, compañeros, alguna participación que deseen. Adelante. Nada más comentar en adición al anuncio que están haciendo ustedes. Este próximo 27 de abril se llevará a cabo el Congreso de la Unión Nacional de los Trabajadores. Nuestros compañeros del Movimiento por la Ciencia, varios de los sindicatos agrupados en este movimiento, han participado muy activamente en tiempos recientes en la ONT. Y uno de los puntos que está colocado en este Congreso justamente es el tema de los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, muchos de los cuales, a través de un proceso de lucha que sería largo de escribir, ya habían ganado su derecho a contar con un contrato colectivo de trabajo. Incluso la jurisprudencia que sustituyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de hecho reconocía que estos trabajadores deberían tener derecho a una contratación colectiva, a esta figura. No obstante lo anterior, aparentemente alguna dependencia gubernamental, intuimos varios, porque para hacer la sustitución de la jurisprudencia, alguna instancia debe haber establecido una controversia respecto a la jurisprudencia, y cuando se da esto, se da una sustitución que prácticamente enfoca a los trabajadores de organismos públicos descentralizados en el apartado B. Inicialmente se había señalado que los que ya tenían contrato colectivo de trabajo no iban a tener problemas, así se comentó en esos términos, y que solamente aquellos organismos de nueva creación estarían en el apartado B. De entrada, muchos sindicatos señalaron su preocupación porque bastaba que se hiciera algún cambio en el reglamento de la institución para la que laboraban, para que eventualmente cayeran en el extremo de organismos de nueva creación, apartado B. Pero además, en tiempos recientes, hay que decir que la reforma de la Ley Federal del Trabajo sustituyó las muy corruptas juntas de conciliación y arbitraje propuestas de lo laboral. El problema es que cuando ya algunos de los sindicatos que contaban con contrato colectivo de trabajo pues, quisieron entrar en la revisión de su contrato, nos dio una especie de enfermedad crónica de los jueces de lo laboral porque todos se declaran incompetentes. Y en esa incompetencia, no sé si es una confesión de parte, pero es un término legal, como que quieren generar las condiciones o para orillar un conflicto o eventualmente para entrar en controversia respecto de la relación laboral. Esto vale la pena ser uno de los temas con el que más nos tendremos que solidarizar, porque lo que nosotros percibimos como contexto, la pandemia le pegó durísimo al país, y en esta condición de paro técnico que vivimos durante 2 años, ha habido mucho la inclinación a tratar de pasarle la factura a los trabajadores a través de la pérdida de derechos. Esto de los trabajadores de los organismos públicos descentralizados es una muestra de ello, pero es doblemente alarmante porque este país necesita reactivar su economía. Para reactivar su economía hay que impulsar proyectos de infraestructura, para impulsar esos proyectos de infraestructura y no quedarnos solo con la recuperación del terreno perdido en estos 2 años. La ciencia y la tecnología son importantes para darle un extra de desarrollo para que el país incluso tenga otra relación con el resto del mundo. Y pues resulta que vía recortes de presupuesto, por varios sectores o por varias acciones se está demeritando el quehacer científico, el quehacer cultural, cuando deben ser 2 pilares del desarrollo de nuestro país. Como telefonistas es una de las cosas que nos preocupa porque efectivamente pareciera que estamos desarrollando entornos en donde el quehacer científico, el desarrollo de tecnología se deja siempre en un distante segundo plano y nos hemos convertido en consumidores netos de tecnología
Cuando otros países que tenían un rezago mayor que el nuestro, después de un proceso de copiar, asimilar e innovar, hoy en día son potencias económicas, en el caso de Corea, hablando de las tecnologías digitales, que es lo que conocemos nosotros. China es el gran desafío de Estados Unidos a partir de un desarrollo tecnológico propio. Y en este contexto en el que se están dando reacomodos entre las distintas potencias del mundo, hay una oportunidad para que el país cambie su papel subordinado respecto a las grandes potencias, pero es a través de la ciencia y la tecnología, que lamentablemente son de los sectores más castigados. Entonces, este va a ser uno de los temas fundamentales, este Congreso de la ONT, y desde luego yo creo que vamos a participar todos en la marcha del 1 de mayo para hacer notar las falencias que enfrentan muchos sectores de trabajadores en nuestro país, largas huelgas ignoradas, como en el caso de Subnotinex, recortes del personal, tercerización. En esta administración se echó para atrás de la reforma del outsourcing, era el caso más extremo de tercerización, pero subsisten en dependencias públicas, en multitud de empresas, fenómenos de tercerización todavía muy abundantes, donde el truco es siempre establecer un sector de trabajadores sin derechos o con derechos disminuidos. Nosotros pensamos que la recuperación del país es posible sin demérito de los derechos laborales. Pues eso es algo que por lo que se ve tenemos que conquistar luchando, y pues de nuestra parte la plena solidaridad con nuestros compañeros del Movimiento por la Ciencia, cuya lucha en realidad también es nuestra. Hoy estamos impulsando hasta una iniciativa popular para tratar de fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país, porque de otra manera siempre iremos a la cola de otras grandes potencias. Y la formulita que le aprendieron a los neoliberales y que todavía se aplica en la actual administración, de recorta derechos y con eso lo hace, ya no se la traga nadie, ni nuestros socios comerciales, que es de lo que más critican a nuestro país. Nada más quería comentar eso como telefonistas, y desde luego pues estaremos atendiendo y participaremos en las luchas del Movimiento por la Ciencia, porque pues sin ciencia la recuperación que pueda lograr el país se quedaría trunca. Y nuestro país no solamente tiene lo que perdió durante la etapa de pandemia, sino problemas estructurales graves que ya venía arrastrando de tiempo. Y la mejor solución es el desarrollo científico y tecnológico, y eso no es posible con trabajadores con derechos disminuidos o con esquemas de estímulos que no les da mucho por eso, donde los van a pelear unos contra otros con una bolsita chiquitita que no se incrementa, ¿no? Eso me hace que mi alma mater en el POLI, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, era una endemia terrible que poco ayudó para el desarrollo de una escuela que era una de las glorias del Politécnico, y creo que me están dejando languidecer. Hay que revertir esa situación, estamos con ustedes. Muchas gracias, compañero. Compañero Efraín, si gusta mencionar algo. Perdón, que no lo oigo. Sí, si desea mencionar algo al respecto, alguna pregunta, alguna intervención que desee. Pues no sé si quieren que les platique la sección a la que Sí, estamos. por favor, Y adelante. si quieren, luego me comparten el video Claro que para sí. pues, ponerlo ahí en Ciencias TV. Perdón, es que tengo una actividad que acababa de hacer. No te preocupes, adelante. Entonces ahí me pasan el video y ahí vamos a... Sí, se me Bueno, pues una disculpa que pude incorporarme en la última parte de esta conferencia, pero veo muy bien que pues haya esta iniciativa de pues, una movilización llamando a toda la gente que está involucrada de cierta manera en la ciencia. Trataremos de estar presentes, digo, ahí todavía algunos meses, y bueno, tal vez en el 1 de mayo también algunos podamos vernos por ahí. Y bueno, pues sí, reiterar este llamado a que nos unamos, porque pues la ciencia es muy importante, y así como
en varias áreas en la sociedad, pues siempre hay una cúpula en la ciencia que es quien luego reparte los recursos y toma muchas decisiones que pues a veces sin consultar a la tropa o a la gente de base que trabaja en la ciencia, pues luego generan ahí pues conflictos y tensiones y dificultades, y entonces es importante que la gente, pues ahora sí que los que están ahí en las trincheras todos los días haciendo ciencia de alguna manera, pues estemos organizados para que cerrar el paso a veces a estas decisiones que desde arriba imponen, como bien han estado mencionando. Un ejemplo de ellos son, por mencionar algunos, el ejemplo de las cátedras CONACYT, que pues es penoso que llegas con tus estudios de 1 o 2 postdoctorados incluso y quieres de repente decir, bueno, pues ya quisiera una estabilidad para ofrecerle algo que comer a mis hijos el próximo año, y luego no hay esa estabilidad, y la verdad es algo muy triste porque siempre te dicen que si te vas preparando más y más y más, pues te va a ir mejor. Que eso también pues no está tan bien, porque a todos nos debería de ir bien y deberíamos de tener estabilidad, independientemente si tienes 2 postdoctorados o no, o decidiste hacer de tu vida una vida más tranquila y te dedicas tal vez a, pues no sé, a recolectar algunos productos cítricos o de fruta o lo que fuera, ¿no? A lo mejor no tienes un postdoctorado, pero que sí haya los derechos laborales mínimos. Entonces sí, en la ciencia no es la excepción de esta precariedad, de esta incertidumbre, y bueno, pues sí, yo creo que hay que apoyar y hay que estar al pendiente, y bueno, pues ofrecemos pues desde el día de hoy lo que se pueda, pues la plataforma de Ciencias TV, pues ahí para difundir esto, porque pues los intentos por hacer que no se organice la gente, ya ven que siempre están presentes. Entonces bueno, si podemos en algo ayudar, pues lo haremos. Y aprovechando, si me regalan un par de minutos, también me gustaría contar que estamos sufriendo pues un ataque, ¿no?, en esta plataforma que ha estado operando por 6 años a través de un contrato por honorarios que se dio en la Facultad de Ciencias, 2 administraciones anteriores. La directora era Rosaura Ruiz, ella apoyó el proyecto. Tengo que decir que yo no soy del grupo de Rosaura Ruiz, ni estoy pues ahora sí que cercano a ella políticamente, pero sí tengo que reconocer que ella apoya el proyecto. Y bueno, así inicia, pero después llega la siguiente directora, Catalina Stern, intentó desarmar el proyecto, no pudo, y ahora este proyecto apoyó en fechas recientes el movimiento UNAM No Para, que, volviendo a lo mismo, pues muchos profesores, incluido en la Facultad de Ciencias, más del 80% de los profesores y profesoras, dan clases en una figura de profesor y profesora de asignatura o ayudante. Y para que se hagan una idea, el salario anda oscilando entre 3.500 y 8.500 pesos al mes. Hemos hecho algunos cálculos en donde, si te pudieran asignar 4 o 5 cursos, tu salario sería de 8.500, o si te dieran 5, que ya es impensable, 10.000 pesos al mes. Eso sería lo que andaría ganando un profesor o profesora de asignatura, dando 5 cursos universitarios, que en los hechos de tiempo completo es algo realmente injusto, es algo realmente precario. Hay estudios de que el poder adquisitivo ha perdido más del 70% en los últimos 30, 40 años, o sea que tal vez esos 8.500, 10.000 pesos deberían de ser 17, 20, 22.000 pesos para que pudieras decir estoy ganando algo justo, pero no. Y la universidad se molestó porque la plataforma Ciencias TV le dio cobertura al movimiento UNAM No Para, y entonces pues han empezado una serie de acciones encaminadas a la represión desde hace unos 7 meses. Nos han estado levantando denuncias porque las autoridades están intentando, como lo han hecho en otros movimientos, reprimir indirectamente a través de personas que se meten al movimiento, que según son del movimiento, y entonces pues checan nombres y todo, y de repente levantan denuncias, y entonces esas denuncias las autoridades indirectamente dicen, oye, pues es que te están denunciando, yo tengo que actuar, y pues te
te reprimen de esa manera indirecta. Acaba de pasar la Semana Santa, un día antes de salir de vacaciones, nos notifican que ya el contrato no lo iban a renovar, incluso ya iban corrientes pues casi 10 días del mes de abril, no les importó. Y bueno, pues estamos ahorita pues hablando igual con algunos abogados para ver el asunto de establecer una demanda laboral, pero sí es un intento de las autoridades de reprimir pues algunos compañeros que hemos seguido denunciando esto, porque ese movimiento UNAM no paga, se da la ebullición porque en plena pandemia los pagos los atrasaron varios meses. Ese era un problema, pero otro problema que no querían que se mencionara es que a pesar de que dieran los pagos en tiempo y forma, como marca la Ley Federal del Trabajo, esos pagos son ridículos, son injustos, son, pues vaya que le dices a cualquier persona, al taxista, al de la tienda, ¿cuánto ganas? Y te dicen, oiga, profe, pues ¿qué hace ahí, no? Entonces, bueno, pues ese es el resumen, que están muy molestas las autoridades universitarias al grado de que, sin que yo me declare tampoco seguidor del presidente, pues, o sea, seguidor de esos que les llaman PG Lover, pero a tal grado ha sido el impacto que se tuvo, incluso en los medios, que hasta en algunas mañaneras se ha dado la discusión de esta precariedad de los profesores de asignatura. Digo, el presidente está bien o no la respuesta que da, que la autonomía, que no sé qué, pero por lo menos se lleva la pregunta, no ha hecho directamente nada, pero por lo menos en la semana pasada incluso, o fue en esta, sí creo que son los primeros días de esta semana, de contralínea le preguntaron que cómo era posible que la mejor universidad pues, tuviera el 75% de sus profesores, 30,000 más o menos, en tal situación de precariedad. Y bueno, entonces pues ahí anda sonando esto, al menos algunos medios lo han tomado, y pues así como ojalá se regularice la situación de las cátedras CONACYT, ojalá y también la base trabajadora, el proletariado académico de la UNAM y de otras instituciones, pero hay que decir que en la UNAM estamos peor que por ejemplo en la UAM, incluso en el Poli, pues que mejore, porque sí los salarios están muy por debajo de lo que deberían de ser. Y bueno, regresando al contexto de Ciencias TV, pues nos reprimen por eso. Hay una carta de firmas ahí rolando en Change.org, en donde llevamos ya 3,500 y tantas firmas, y iremos próximamente, tal vez a organizar en la semana que entra, tal vez entregarlas a la rectoría, aunque es un poco simbólico, porque es la rectoría quien toma la decisión de reprimir, y también vamos a ir a entregarla pues ahí a la mañanera para que haya noticia ahí. Y pues a ver, por un lado, el presidente hace algunos meses dijo que era la comunidad la que tenía que hacer el cambio, que los llamaba a rebelarse, pues ahí estamos haciéndole caso, nos rebelamos, estamos corridos. Entonces, pues a ver si ahora, consecuentemente, pues hay alguna respuesta, ¿verdad? Y bueno, así estamos, y agradecemos aquí a este Movimiento por la Ciencia que nos haya dado este espacio, y sí les encargo si nos pueden pasar el material para ayudar a difundirlo, y pues hay que colaborar y juntos, como diríamos los dos, jalamos más parejo. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, adelante, por favor. Hace unos días, a propósito de la aprobación de la reforma que convierte al ínfimo en propiedad de la nación, escucharon las mismas voces que en los años 30 y los 40. ¿Para qué queremos eso si no vamos a tener la tecnología? Se dijo por ahí. Escuchamos al presidente decir, pues la vamos a desarrollar. ¿Y saben qué? Cuando se dio la expropiación petrolera, se desarrolló la tecnología. Cuando se dio la nacionalización de la industria eléctrica, se desarrolló la tecnología. Pero estos objetivos no los podemos alcanzar si maltratamos laboral, en cuanto a sus ingresos a los trabajadores responsables de generar ese desarrollo científico que urgentemente requiere el país. Y esto arranca del sector educativo para adelante. Entonces, hay que tomarle la palabra al presidente, pero el presidente debe tomarle la palabra a los trabajadores. No será con la precariedad laboral como esto se consiga. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias por las intervenciones de nuestros compañeros. Vamos finalizando nuestro evento. Pues solo mencionar que así como la anterior, las consecuencias de las nuevas condiciones laborales ya las estamos experimentando. Y por lo anterior hacemos un llamado a todos aquellos interesados en el bienestar de las y los mexicanos a participar en el movimiento por la ciencia y a unirse a la lucha por la ciencia, la generación, la divulgación, la transmisión del conocimiento de la ciencia, promover la investigación científica honesta y la discusión abierta de los resultados de las investigaciones, tomar conciencia y participar en las políticas públicas que afectan las relaciones laborales de los trabajadores de la ciencia y la tecnología. Es necesaria una respuesta unitaria, como ya lo vimos, de la clase trabajadora del sector de la ciencia, la cultura, las artes, la tecnología y las humanidades también. Es de suma importancia para defender los derechos laborales ganados en el pasado y por la lucha de un verdadero avance de la clase trabajadora y la generación de ciencia, tecnología, educación y cultura en nuestro país, que proporcione a nuestra pujante sociedad el desarrollo que tanto se requiere. De nuestra parte sería todo. Les agradezco a mis compañeras si gustan decir algunas palabras de despedida. No, muchas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de apertura y pues continuamos con el trabajo para hacer en esta marcha que se vea y se escuche nuestra voz. Gracias. Compañera Elsa, que nos está apoyando también en la parte técnica, le agradecemos su participación también y a nombre del Movimiento por la Ciencia y la Marcha por la Ciencia, pues les agradecemos a todos los que estén viendo y difundiendo este video. Gracias y buenos días.